Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara y en este vídeo de hoy, en esta charla entrevista, tenemos el placer de presentaros a alguien bastante interesante en esta primera charla. Es especial, ya que es una persona pues, bastante espectacular como viajero, como explorador e indagador, al que hoy podréis conocer. Bien, él se llama Marcelo, reside en Chile, se considera un maestro espiritual de autoconocimiento moderno y además es escritor e ingeniero, experto en prácticas espirituales efectivas, meditador de Vipassana, lo he dicho bien, y guía del curso de milagros. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar aquí. Hola Sara, mucho gusto. Gracias por la invitación. La verdad es que hace tiempo, hace tiempo que estábamos con esta idea, así que genial, por fin la concretamos. Y un placer estar aquí con ustedes y compartir algunas cosas con toda la gente. El placer es mío de que estés aquí, que puedas compartir en este espacio pues, tus conocimientos, tus experiencias, que seguramente van a servir a muchas personas que vean este vídeo. Sobre todo porque sea de alguna manera motivador, inspirador, ya que tú pues, indagas en eso, abres muchas puertas en tus propias experiencias, de eso te basas un poco, ¿no? Vamos a hablar de Sí. qué trata en esta charla. Pero bueno, tú eres escritor y has sacado tu primer libro. Sé Ujú. perfectamente lo que trata de sacar nuestro primer libro porque es muy especial, ¿verdad? Sí, exacto. Acá está el famoso primer libro que salió súper grande y salió súper grande porque quise hacerlo bien completo y cuando yo lo hice llevaba como 18 o 19 años más o menos dedicado al autoconocimiento, que partí desde los casi 9 y casi 9 años de edad y cuando tenía 25 años sentí que parte de todo eso que había estado haciendo tenía que enseñarlo, era parte de mi misión. O sea, que eso fue lo que te inspiró de alguna manera a escribir el libro de autoconocimiento moderno. Para las personas que no sepan, por favor, vuelve a ilustrarlo, a mostrárnoslo en la pantalla, porque hablamos un poco de que este libro es un libro de autoconocimiento moderno, ya que es un libro que se basa sobre la búsqueda y la transformación del ser, ¿verdad, Marcelo? Ujú. Se basa en tus propias prácticas, ¿cierto? Sí, pero lo que pasó es que, claro, yo avancé mucho en mi propia evolución hasta ese momento donde sentí que tenía que hacer esto, pero no me había dado cuenta cómo había avanzado. Entonces, haciendo esto, fue como que hice una ingeniería inversa de mí mismo, por decirlo así, del ser humano y decir cómo está el ser humano construido y cómo fue que yo avancé con esto. Y en resumen, fue que descubrí que he usado mucho la aceptación y el perdón. Es como en un orden como muy equilibrado entre las dos, en un nivel muy equilibrado entre las dos. Y bueno, después descubrí más cosas, pero al final después me di cuenta que el perdón y la aceptación eran justamente las prácticas espirituales de concretamente Jesús y Buda. Y yo era algo así como un estudiante en ese momento, un estudiante espiritual intermedio entre los dos, y como que entendía muy fácilmente a uno y al otro, y de hecho habrá gente por ahí que cree que estos dos maestros como que se contraponen en algunas cosas, pero en realidad yo veía ese contraste y decía, no, si no hay ningún contraste, están los dos así. Y encontré algo que podríamos llamarle que es el puente conector entre esos dos maestros, que sería incluso hasta un puente que conecta Occidente con Oriente. Y ese es un estado mental que se llama ecuanimidad perfecta. Y lo interesante es que después me di cuenta que había muchos sabios iluminados que hablaban de diversas cosas, no sé, como Lao Tse, Confucio, Ramana Maharshi, Nisargadatta, no sé, varios otros, y todos de una u otra forma iban hacia ese estado mental. Entonces fue como que
por eso después hablaba yo como del santo grial de la evolución espiritual, porque al final todos los maestros hablaban de eso. Y era como, era el puente que conectaba a todos los demás. Y era como, wow. Eso es como uno de mis descubrimientos principales haciendo ese libro. Y es lo que ahora enseño enseño eso y las 4 vías para llegar a ese estado mental, porque en el fondo eso es lo que nos ayuda a evolucionar. Eso. Porque si tú perdonas, eres ecuánime; si tú aceptas, eres ecuánime. La meditación de Buda, de hecho, Vipassana, simplemente consiste en eso, en estar constantemente practicando la aceptación. Y Jesús avanzó a base de perdón, pero da lo mismo la forma, el tema es lo que se genera en la mente. ¿Para ti la aceptación y el vivir el presente va ligado de la misma mano? ¿Es lo mismo para ti? Sí, no son exactamente lo mismo, pero van ligados de la mano porque al final el vivir en el presente es en realidad un efecto de un estado mental equilibrado. Entonces, si tú fluyes mentalmente en un estado de aceptación hacia las cosas, vives en el presente. Entonces, lo que Eckhart Tolle, por ejemplo, dice de vivir en el aquí y el ahora está perfecto, pero eso es un efecto. No es es un efecto de un estado mental. Entonces, de nuevo es lo mismo, es como, es el estado mental el que uno tiene que lograr. Por eso es que él al final igual a veces se pone a hablar de la aceptación, o el perdón, o la rendición, que es otra cosa igual, pero todo eso es para que tu mente se vuelva ecuánime, porque cuando uno va evolucionando, la mente se va volviendo cada vez más ecuánime, hasta que finalmente termina toda la mente ecuánime, pero camino a eso, hay un punto donde la mente se vuelve tan ecuánime que la persona y su mente viven en el presente. Y eso es cuando nace algo que el curso de milagros llama la presencia del amor. Ok, Cuando se vale. siente eso. Vamos por paso, porque ya empiezas a Sí. decir temas muy interesantes. Bueno, a mí me gustaría que tú nombrases cómo pueden las personas que estén interesadas en tu libro, cómo pueden adquirir ese libro. ¿Mediante qué? Bueno, bueno, el libro la verdad es que lo estoy vendiendo simplemente yo. Yo lo publiqué el 2019, como a mitad de año, y después de eso empezó la famosa pandemia, así que como que quedó súper todo ahí detenido. Hay un audiolibro también en YouTube, en mi canal, que se llama Tu Espada Mental. Mi canal se llama así. Lo pueden buscar ahí y pueden comprarlo vía online o me lo piden algún perfil de mis redes sociales, pero yo hago el envío físico desde Chile. Y este año voy a también sacar una versión digital, pero no sé exactamente cuándo, porque esas cosas las hago yo mismo. Que como soy ingeniero informático, yo mismo tengo que programar esa aplicación, entonces ahí entre tantas cosas que hago, tengo que buscar tiempo para eso. Por eso, Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a recordar las formas de contacto para las personas que estén interesadas, ¿no?, en poderse contactar contigo o adquirir tu libro. Tus redes sociales en Facebook, Renacer del Lobo, ¿verdad? sí, o Marcelo Lobo también. O Marcelo Lobo, de acuerdo. En tu canal ¿Mm? de YouTube, Tu Espada Mental, Sí, Tu Espada ¿no? Mental. Y en Instagram también, Tu Espada Sí, Mental, Tu ¿cierto? Espada Mental. Sí. Bueno, pues lo dejamos Ujú. saber a las personas que estén interesadas. Sobre todo en el tema del que vamos a hablar hoy, a mí me parece muy interesante porque tú eres un tío que indaga ahí, explora, se mete de lleno en las profundidades y eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque nos hace ver un aspecto más amplio y extenso de lo que nosotros somos y vamos un poco más allá de las apariencias, ¿no? Sobre todo por Sí. lo que tú hablabas, a veces necesitamos en el camino de vida pues ciertas filosofías de vida diferentes, ¿verdad? Hay filosofías que nos ayudan en tiempos, etapas de nuestra vida y en otros momentos que estamos en plenos cambios y transformaciones necesitamos como la aportación de otras opiniones, otros puntos de vista necesarios, ¿verdad? Diferente al que nosotros hemos tenido hasta entonces. Bueno, en este caso tú estás haciendo ciertas prácticas, ya llevas desde hace tiempo practicando meditaciones varias, ¿no? Y Mm. explorando y experimentándolas y ahora precisamente andas trabajando en la de Vipassana, ¿no?
O Vipassana, perdón. Vipassana. Exactamente. Sí. ¿Nos puedes comentar un poquito de qué trata esta práctica, esta técnica? ¿Para qué sirve? Bueno, esa es la técnica de meditación de Buda con la que él logró lo que en el budismo se llama el nirvana. Pero el nirvana también es un estado evolutivo. Y yo también conozco el estado de nirvana como, con otros nombres que son, como a mí me gusta llamarle, la iluminación por la paz, que es simplemente cuando toda tu mente llega a un estado de paz interior. En ese estado evolutivo es cuando antes yo decía que el estado ecuánime eh, se, se como inunda toda tu mente, por decirlo así. O sea, toda tu mente se vuelve ecuánime. Bueno, cuando pasa eso, la mente entera queda sin sombra, queda sí, sin oscuridad mental, y ahí entonces no hay conflictos mentales y por tanto hay solamente paz interior. Y ese estado evolutivo fue lo que logró Buda a través de esta técnica de meditación que se llama Vipassana. Y esa técnica, yo tengo como ahora en este momento como 1050 horas de práctica en esa meditación. Fue por harto tiempo mi práctica, o sea, mi meditación principal, hasta que pasó lo que te conté la otra vez, que empecé a hacer, terminé dando con otra técnica de meditación, después de hacer ese libro, y después de seguir aplicando todo lo que enseñé en ese libro. O sea, que es una técnica que ayuda a conectar con el ser, es lo que tú quieres decir. Sí, también, porque También. al final, lo que hace Vipassana es purificar la mente, nuestra mente. ¿De qué? ¿De qué la purifica? De impurezas. Esas impurezas son las cosas, pensamientos dañinos que nos hacen daño a nosotros y a los demás. O sea, la negatividad, básicamente. Entonces, cuando tú me hablas de conectar con el ser, la gente vive en un estado de desconexión porque sus mentes tienen mucha negatividad. Entonces, Vipassana lo que hace es empezar a purificar eso, a eliminarlo, literalmente a eliminarlo. Y a medida que uno lo va eliminando, esos estados de conexión con el ser van siendo cada vez más frecuentes, más intensos, más prolongados, y así. Muy bien, Eso es. entonces a través de esta práctica nos estás dejando ver de que nosotros podemos conectar con nosotros mismos y además estás abriendo una puerta en esta exploración que tú estás haciendo porque estás mostrando que tenemos una capacidad de transformar las cosas, ¿verdad? Es indagar en esos espacios y descubrir otros tantos, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con el desconocimiento o con lo desconocido para saber de que nosotros tenemos esa capacidad como poder o grandeza del ser. Sí, sí, exactamente. Entonces, toda esa impureza, la negatividad, lo que genera en nuestra mente es una confusión. Es literalmente una nube negra que uno tiene en la mente, y eso es una confusión. Pero lo que tú o tú que me estás oyendo, lo que tú eres realmente es luz, simplemente. Esa luz es del ser, de tu verdadero ser. Pero esa confusión que genera una nube negra lo está eclipsando, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que tú no te logras conectar con tu verdadero ser por eso, porque está esa nube, ese obstáculo. Y bueno, si tú lo deshaces, la conexión pasa naturalmente, sucede y no hay nada que hacer, o sea, es simplemente y listo. ¿Esta práctica te hace también ser responsable de lo que sale de tu propia fuente interna? ¿A qué te refieres? Si hablas de esos pensamientos negativos, uno se hace consciente y responsable de que esos pensamientos negativos los ha generado uno, ¿verdad? Ah, claro, claro. Pero el tema es que como Vipassana finalmente va disminuyendo, por decirlo así, la negatividad ataca la causa de los pensamientos negativos, ¿entiendes? Entonces, a medida que se va destruyendo esa negatividad, los pensamientos negativos finalmente no van surgiendo, no, cada vez aparecen menos. Y por eso es que si esto sigue y sigue, finalmente la persona
nace esto de la presencia del amor y finalmente eso hace que la persona viva en un estado de presencia, de vivir aquí y el ahora. Si en el fondo eso fue lo que le pasó a Eckhart Tolle en esa transformación que tuvo a los 29, solo que le pasó extremadamente rápido y no así como progresivo como lo he logrado yo, que esas como son diferentes formas de lograr lo mismo en el fondo. Entonces hablamos un poco de lo que sería la práctica que tú estás realizando, te lleva al autoconocimiento y a la forma de transformar, porque en sí es una sanación para uno mismo, ¿no? Cuando hace esa cierta purificación de la que tú hablas, ¿no? De pensamientos y emociones. ¿Nos podrías hablar un poquito de este tema para orientarnos así sobre los pensamientos, las emociones, que no es lo mismo, que a veces lo confundimos? Sí, bueno, mira, al final, después de todo esto, después de yo pasó harto tiempo y llevaba como 800 horas de meditación, y aparte de no sé cuántas horas de aceptación puramente tal y perdón y todo eso, y otra serie de cosas, llegué a un punto donde de pronto me di cuenta de que en la mente, antes de que se genere un pensamiento, había detrás una emoción. Entonces era como que en la mente aparecía el pensamiento que podríamos decir esto y detrás de eso había una energía y lo que había era una emoción. Y esa emoción era una expresión del ego, que pueden ser orgullo, deseo, ira, miedo, culpa, vergüenza, una serie de cosas, pero el tema es que es una emoción. Y sobre eso se genera una capa de pensamiento. Y resulta de que hay gente y maestros espirituales y todo eso que o ciertas enseñanzas también que dicen, trabaja sobre tus pensamientos, ¿no es cierto?, sobre esta capa, ¿ya? Pero yo me di cuenta que había una capa antes de eso, y resulta de que lo mágico, lo genial, es que si tú trabajas sobre, sobre la capa de la emoción, los pensamientos negativos, los pensamientos que genera esa emoción, después no tienen sustento. No tienen sustento. Entonces simplemente se caen y dejan de aparecer. Entonces, eso fue realmente fantástico porque, por ejemplo, si uno tiene inseguridad, la inseguridad puede ser, o si uno va a hacer un viaje y se pone a pensar, ¿y qué sería, qué pasaría si me pasara esto, si me pasara lo otro, y aquí y allá, y todo el tema? Y empieza a generar una serie de fantasías de ¿y qué pasaría si esto y lo otro? Esos son pensamientos, ¿no es cierto? Pero detrás de esa capa de pensamientos hay una emoción, ¿y cuál es? Es el miedo. Entonces, si tú aprendes a agotar ese miedo, el resto de pensamientos de las fantasías que te imaginaste no tienen cómo suceder. Y eso es lo que al final llegué, después de haber escrito este libro, que aprendí a agotar eso, aprendí a ir más allá de mis pensamientos, a sacarlos y a encontrar esa emoción que estaba por debajo y agotarla. Porque al final lo más genial es que estas cosas de las emociones son como unas masas de energía, para que se entienda, como unas masas de energía que están en tu mente, ¿ya? Que son parte de esa negatividad. Pero el tema es que no son infinitas, tienen una cantidad de energía finita. Significa que es posible agotarla y se acaba. Cuando se acaban, ahí hay un incremento de paz interior porque al final, como no está esa emoción, no tienen cómo generar pensamientos sobre eso y después entonces estás en paz. Y el tema de la aceptación, el tema de la aceptación lo que hace es también agotar la emoción, pero ¿a través de qué? De la capa de pensamiento. A través de trabajar esto, finalmente termina destruyendo la emoción que está detrás. El perdón hace lo mismo. Cuando tú te enojas con alguien, tienes pensamientos de rabia, pero el perdón trabaja sobre la capa de pensamiento y termina destruyendo la emoción que está detrás. Y hay otra técnica que al final terminé
descubriendo sin darme cuenta, que fue cuando, utilizando el estado ecuánime, un día se me ocurrió, ¿qué pasaría si yo siento esas emociones con el estado ecuánime del que le estaba hablando en delante? Y lo genial es que en teoría se supone que tenía que el estado ecuánime destruir esa emoción, en teoría, pero no lo había hecho nunca, entonces como que no sabía si iba a pasar o no iba a pasar. Así que como que dije, ya, yo tengo que hacerlo porque si no lo hago, no voy a saber nunca. Así que, pero al mismo tiempo no quería estar perdiendo tiempo en cosas que no funcionaran, entonces era como que ya. Pero bueno, tengo que hacerlo, entonces en cierta ocasión me puse a hacerlo y lo que en teoría tenía que funcionar, funcionó, realmente funcionó. Entonces ahí fue cuando descubrí que podía agotar la energía de todas las emociones. Y cuando esa energía se agotara, sucede lo que ya les dije, que los pensamientos que esa emoción generaba no tenían cómo surgir. Y eso generaba una evolución espiritual, obviamente, porque todas esas emociones que son del ego eran parte de la negatividad de uno mismo, la negatividad de la mente, las impurezas de la mente, es lo mismo. Es un poco complicado a la hora de cuando trabajamos con nuestra energía, porque hay una parte de inconsciente que siempre nos queda por descubrir, ¿verdad? Es todo un misterio, nunca acaba, siempre es infinito, ¿verdad? Es que ahí acabas de decir algo que mucha gente cree, como dijiste algo así como que nunca acaba, y que el tema es que se puede acabar, ese es el tema, porque todas esas masas de emociones, esas masas de energía, tampoco son infinitas, porque si fueran infinitas, entonces podríamos estar atrapados aquí por siempre, y quizás nunca llegaríamos a ese estado de paz interior como Buda, porque poco más esas emociones son infinitas. Y ese es el tema, que no son infinitas. Hay muchas, sí, claro, podríamos decir que sí, pero si tú te dedicas, vas a avanzar. Y a mí personalmente me interesa acabar con este asunto. No sé qué opinarán ustedes de ustedes mismos, pero yo voy a acabar con ese asunto. Voy a acabar con eso. Es un objetivo Así que, bastante en eso claro estoy. cuando uno se lo propone, ¿no? Pero cuando existen miedos inconscientes, por ejemplo, tú ofreces esta práctica, esta meditación, porque también es útil a la hora de utilizarlo para miedos inconscientes, ¿no? Que no nos damos cuenta de ello. Quizás de patrones que repetimos, ¿no? Del pasado, que se han generado en nuestro sistema de creencias o nuestras ramas familiares. ¿También sirve para eso? Sí, sí, para todo. Es que al final los patrones inconscientes, patrones mentales inconscientes, esos son pensamientos que acarrean cierta negatividad. Entonces, la misma historia. Tú puedes limpiar tu mente a través de trabajando en la capa de pensamiento o simplemente olvidándote de eso y trabajar en la capa más profunda que es de emoción. Entonces, y lo otro genial es que al final la negatividad sea de la forma en que se exprese, si se expresa como ira o como miedo o como culpa, por ejemplo, en el fondo, es negatividad. En el fondo, en tu mente es sombra. Independiente de cómo se exprese o cómo tú lo sientas, si lo sientes como ira o lo sientes como miedo. Curiosamente, las dos cosas en tu mente son lo mismo, son lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que como son lo mismo, comparten una raíz energética entre todas esas cosas. Entonces, cuando tú destruyes una pena, por ejemplo, en algún grado insignificante quizás, también agotaste todos los tipos de rabia que tú tienes. Y si tú destruyes una rabia, en algún grado insignificante también destruiste un poquito, disminuiste un poquito todos los miedos que tú tienes. Y eso es lo genial también. Eso es lo genial, porque a veces uno puede tener un miedo súper grande a algo en concreto y quizás es tan grande que tampoco se atreve mucho uno como a ir ante eso, pero da lo mismo. Tú puedes ir limpiando tu mente por otras partes, por decirlo así, por otras partes que en apariencia no tienen nada que ver, parece, ¿no es cierto? Pero en lo profundo sí tienen que ver, porque en lo profundo está toda esa oscuridad mental conectada, conectada.
Entonces, si tú tienes un patrón mental arraigado de cosas que tú aprendiste cuando niño, niña, y no te puedes liberar de eso y lo que sea, y así puede ser, pero eso es un pensamiento, detrás de un pensamiento hay una emoción, y una emoción del ego, y si tú literalmente agotas todas esas emociones, finalmente te vas a terminar liberando de todos los patrones mentales arraigados de la infancia, de vidas pasadas, incluso de todo, porque al final esos patrones mentales no tienen sustento, no tienen energía, no tienen cómo seguir manteniéndose en tu mente, no tienen cómo, no tienen cómo. La verdad es que Pero quiero, es toda una aventura, ¿no? sí, pero, pero quiero aclarar que, no, que capaz que se está confundiendo, que lo que yo estoy contando acerca de trabajar en las emociones y de esta técnica, no es Vipassana. Eso fue una técnica que se me ocurrió a mí después de escribir el libro. Entonces yo ahora practico Vipassana, pero también practico esta otra técnica, porque también he descubierto que es más rápida que Vipassana. Porque Vipassana, creo que ya lo dije, trabaja utilizando la aceptación. Pero la otra técnica trabaja en el nivel más profundo, porque la aceptación trabajaba en el nivel del pensamiento y la otra trabaja en el nivel de la emoción. Entonces por ahí es más rápido. Y eso Ok. me gusta. Y no te he preguntado por el curso de milagros para ti, ¿qué es el curso de milagros? Eh, bueno, para los que no saben nada de esto, podemos decir que el curso de milagros es un curso avanzado de autoconocimiento, que más avanzado que el libro que yo hice, que sirve para que te conozcas a ti mismo, pero está hecho de una forma tal que te lleve a limpiar toda tu mente. Y eso lo hace a través de una serie de ejercicios que están diseñados y pensados sistemáticamente para ir limpiando toda la negatividad de tu mente a lo largo de todo un año. Porque hay una parte, ese libro es bien grande, más grande que el mío, pero hay una parte que es teórica y hay una parte que es práctica. Entonces, en la parte práctica están estos ejercicios y ahí hay que hacer un ejercicio cada día, son 365 ejercicios. Y la idea de los ejercicios son eso, son ir limpiando tu mente de a poco, de manera sistemática y progresiva. Y bueno, por eso es que al final sirve, pero la práctica de esos ejercicios, el curso de milagros, se dice que fue dictado por Jesús, no a través de una canalización, sino a través de un dictado interior que tuvo una persona. Y bueno, en realidad eso da lo mismo si es o no es. Lo que importa es que sirve y si sirve, algún valor tiene, ¿no es cierto? Algún valor espiritual tiene. Yo puedo dar fe de que efectivamente sirve y no solo yo, hay harta gente que puede dar ese testimonio. Pero también aparentemente pasa que hay mucha gente que no lo logra entender con facilidad cuando lo lee. Y yo cuando descubrí ese libro, yo ya había terminado el mío. Y habían varias cosas, curiosamente, que entre el mío y el curso de milagros como que habían una correspondencia. Habían cosas que en el mío no estaban explicadas y en el otro sí, y en este aparecían cosas que no estaban y que en el mío sí, entonces eran como que se hacían así. Se hacían así entre los dos y fue como, wow. Y por eso igual como que no me costó tanto entenderlo porque había cosas que, oh, sí, mira, esto es como lo que digo en este otro capítulo y era como, oh. Por eso digo, al final los dos se tratan de lo mismo, pero como diferentes grados de profundidad. El mío es más fácil que el curso de milagros, en ese sentido. De acuerdo. ¿Y para ti es importante integrar esa mirada transparente en cuanto a que uno tome conciencia de su propia realidad y todo lo que hay en su mundo exterior? ¿Tiene que ver mucho con los reflejos para ti?
las vivencias que tenemos, las experiencias que tenemos. Sí, lo que pasa es que al final tu experiencia externa simplemente es un resultado de lo que tú tienes en tu mente. Pero en tu mente hay básicamente dos cosas. Vamos a decir, imagínate que el círculo que te hago es tu mente. Ya esta es tu mente. Y dentro de tu mente hay dos cosas. Hay una parte que es luminosa y hay otra parte que es oscura. Y esa luz y esa sombra generan diferentes cosas en tu experiencia externa. Entonces, en definitiva, si uno tiene X experiencia y sea la experiencia que uno tenga, eh, uno podría vivir en un estado de paz interior completo si uno limpia toda su mente y elimina de su mente toda esa oscuridad. Y cuando pasa esto, primero, no tienes más miedos. No tienes miedos porque en el fondo dentro de tu mente no hay oscuridad. Los miedos son oscuridad. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? No hay miedos. Y además de eso, como en tu mente solamente hay luz, vas y te pasan cosas donde simplemente estás en un lugar pacífico, o te pasan cosas pacíficas, o te pasan cosas amorosas, solamente porque en tu mente solo hay eso. Entonces lo que está en tu mente, que es luz, en este ejemplo, ¿no es cierto? Eso que está en tu mente se extiende y solamente te pasa eso. Solamente te pasa eso. Y no tiene por qué pasarte otra cosa. Hay una parte importante que es la que tú nombras sobre vaciar un poco la mente, ¿no? Y limpiarla. Ujú. Pero luego tendremos que volver a llenarla, ¿verdad? Vamos a decir que sí, pero ese llenado se llena solo. ¿No somos Porque, nosotros los responsables de elegir los pensamientos? ¿O tú cómo lo ves? eh, o sea, si usamos el ejemplo que dije antes, de que uno es luz simplemente, podríamos decir que es como si nuestro ser es un sol. Y curiosamente, cuando tú ves el sol, no lo puedes ver porque hay una nube negra que se atravesó justo ahí. Entonces, tú me acabas de decir que hay que limpiar la mente, hay que vaciarla de la negatividad, sí, y después se tendría que llenar con algo, sí, con luz, pero resulta que esa luz se entra automáticamente, ¿me entiendes? Es como esa nube que está tapando el sol y de pronto si se empieza a deshacer por un lado, listo, o sea, el sol llega simplemente y no tienes que hacer nada más. No es como que tengas tú que hacer una tarea adicional, no, tú simplemente tienes que agarrar esa negatividad y hacerla desaparecer de tu mente. Y el resto se da de manera natural. Eso Ahora sí, sería hay uno algo. de los ejercicios que tú estás proponiendo que haces, ¿verdad? En tus meditaciones, Eso es de lo que manera hago todo el rato. sencilla. Eso es lo que hago todo el rato. Vale. Entonces yo ah, disminuyo esa negatividad y estoy constantemente buscando y cazando eso, esa sombra, todo el rato, todo el tiempo. Porque como ya te dije, a mí en lo personal me interesa terminar con este asunto. Y yo sé que voy a terminar con este asunto. Aunque me demore 10 años más o no sé, lo que sea, pero yo voy a terminar con este asunto. Entonces, eso es, uno simplemente agarra eso y lo destruye y automáticamente esa parte de tu mente se ilumina. Porque es o hay luz o hay sombra, pero no es que haya las dos cosas en un mismo sector de tu mente, ¿me entiendes? Hay sombra o hay luz. Y si tú disminuyes una, la otra automáticamente aparece. Es pura No sé alquimia, si. Marcelo. Sí, 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 exacto, exacto, Hemos eso es. llegado al origen de esa grandeza y ese poder que todos tenemos, ¿no? Y que es bueno recordarlo muy a menudo. Sí, sí. Y todos lo pueden hacer, si eso es lo mejor. Si no crean tampoco que yo soy especial o algo así, sino que es algo que toda la gente lo puede hacer. Ahora, y de hecho, tú que me estás escuchando y estás viendo este video, tú también lo vas a hacer. Ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Eso es lo que yo no tengo idea. Pero al final todos lo van a hacer. Todos van a llegar al estado de paz que llegó Buda y todo eso.
Y Jesús también estaba en un estado de paz, por eso es que también podía hacer lo que hacía, pero todos van a llegar. Ahora, yo voy a llegar, ya te lo dije, pero mi función en toda esta dinámica colectiva del planeta, me refiero, es simplemente acelerar el proceso, nada más. Porque yo voy a seguir en lo que yo tengo que hacer, en mi limpieza mental, llamémosle así. Pero hay gente que también quiere hacer eso, ¿no es cierto? Pero no tiene idea cómo, no sabe cómo. Y ahí es donde está la función de todos los maestros espirituales de todo el mundo, que es simplemente acelerar el proceso de evolución espiritual de toda la humanidad. Esa es la función. Al final todos estamos conectados con todos. Así que Sí, hagamos lo que hagamos, es una parte importante de nuestra limpieza mental, como tú dices. Eso es muy importante. Gracias, Marcelo, por volver sí. a recordárnoslo. De alguna manera lo seguiremos y seguiremos en el camino, ¿no? Bueno, ya veis, aquí tenéis un cazador de sombras y a la misma vez un viajero de la luz que se ha expuesto en este espacio de mundo expansivo para poder compartir con todos nosotros sus conocimientos, sus experiencias y sus buenos consejos. Yo tengo que agradecerte, Marcelo, que hayas intervenido, que hayas compartido con todos nosotros y que esto pueda ayudar e inspirar a las personas que lo necesiten, ¿no? Que alguna palabra, algún aliento, algún pequeño consejo o simplemente escuchar esto pues pueda ser útil en nuestra vida, que para eso estamos aquí. Así que nada, agradecerte de todo corazón de que estés aquí y que hayas compartido con todos nosotros. Gracias. Yo sí, estoy muy agradecido de ti también por este espacio, por la colaboración, ¿no es cierto?, que haces para esto, porque al final todos somos súper importantes, igual de importantes, tú, yo y toda la gente, todos los que nos están oyendo. Aunque parezca que hay alguien más importante que otro, no, es mentira, si todos somos igual de importantes. Entonces, eh, me alegra mucho, la verdad, que hagamos esto y que podamos ayudar a tanta gente por ahí que necesita ayuda y quiere esa ayuda. Así que genial. Muy bien, vamos Muchas a gracias. recordar de nuevo las formas de contacto para las personas que estén interesadas. ¿Sí? Dale. Nombramos tu libro de autoconocimiento moderno Sí, y tenéis las redes sociales de Marcelo Lobo, que sería Facebook, Marcelo Renacer del sí, Lobo, YouTube Tu exacto. Espada Mental y Instagram Tu Espada Mental. Ahí podéis contactar con Marcelo, podéis adquirir el libro de Marcelo, preguntarle si queréis información, ahí está disponible para todos vosotros. ¿Vale? Exacto. Nos despedimos, Un damos las gusto, que estén gracias, muy bien. esperamos que sea una próxima. Gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.